de Venezuela, intervino la presidenta del Eloína Rodríguez para destacar la no asistencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en franco desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano, expresada en la masiva participación en las elecciones democráticas universales, directas y secretas, para elegir a los miembros de esta originaria y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, cuestionó cómo de manera sistemática la oposición ha venido desarrollando una política de desconocimiento de las mayorías populares que anhelan la paz, de entrega de su voluntad a los poderes imperiales y de guerra contra el derecho al desarrollo del pueblo venezolano a través de los dispositivos de agresión económica y política contra la República Bolivariana de Venezuela. Puntualizó que la tarea de la Asamblea Nacional Constituyente ante esta evidencia del desconocimiento de la derecha de la voluntad del pueblo venezolano es seguir trabajando por la paz del país y para la resolución de los problemas más sentidos de los venezolanos y venezolanas, tareas esenciales del poder constituyente originario. La presidenta presentó una moción de urgencia que fue sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad, mediante la cual presentó al Pleno de Constituyentes un proyecto de decreto constituyente para garantizar la convivencia entre el poder constituido parlamentario y el poder constituyente originario en función de garantizar el respeto absoluto a la voluntad del pueblo de Venezuela, y ordenó al primer vicepresidente, el constituyente Elvis Eduardo Amoroso, dar lectura al decreto constituyente mediante la cual la Asamblea Nacional Constituyente asume la competencia de legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los sistemas del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos, así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, en concordancia con la sentencia de supraconstitucionalidad sobre las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente emitidas por el Poder Judicial en el año 1999. Sometido a votación, dicho decreto constituyente resultó aprobado por unanimidad. En el segundo punto, el proyecto de ley constitucional para la convivencia pacífica y contra la intolerancia. En este punto, la presidencia intervino para dar cuenta de este proyecto de ley constitucional como parte de la solicitud realizada por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante su mensaje ante el Pleno de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente, lo cual ratifica su ejercicio como presidente de la paz, que asume un compromiso con la igualdad y la justicia para los venezolanos y venezolanas al plantear una ley que es vanguardia a nivel internacional. Seguidamente, abrió el debate sobre la referida ley constitucional, en la cual intervinieron los constituyentes Nora Delgado, Emma Ortega, Juan Simón I y Ludith Ramírez. En el marco de desarrollo de este debate, la presidenta salió al paso de los laboratorios mediáticos mundiales en cuanto al alcance del decreto constituyente aprobado en el punto anterior, aclarando que la soberana Asamblea Nacional Constituyente no ha disuelto la Asamblea Nacional como poder constituido, leyendo a tal efecto los términos del tercer considerando de dicho decreto recién aprobado, los cuales aclaran el panorama sobre la decisión adoptada. La presidenta dio continuidad al debate del segundo punto con la intervención de los constituyentes Jorge Pérez, Oliver Guzmán, Aleidis Manaure, Clara Vidal y Roque Valero. Concluyó el debate la presidenta al saludar esta iniciativa del presidente de la República y expresar la tarea histórica de esta Asamblea Nacional Constituyente de legislar contra estos crímenes que tienen ejemplos terribles para la humanidad, como la Alemania en tiempos del nazismo o Ruanda, designó una comisión especial para el estudio de este proyecto de ley, integrada por el primer vicepresidente, el constituyente Elvis Amoroso, quien la preside, y conformada por los constituyentes Marelis Pérez Marcano, Earle Herrera, Gladys Requena, Roque Valero, Roberto Mesuti, Juan Simón I, María Alejandra Díaz, Clara Vidal,
Nosli Rodríguez, César Macario Sandoval, Carlos Gamarra, Juan Carlos Alemán, Nora Delgado, Luz Marina Ramírez, Jessica Moreno y Aide Huérfano, a objeto de elaborar el correspondiente informe para continuar la discusión de este proyecto de ley. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó a sesión ordinaria para el martes 22 de agosto en el Palacio Federal Legislativo a las 3 de la tarde. Por ser este acto un registro sucinto de lo acontecido en el Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos y todas los y las constituyentes que participaron en esta sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, compatriota presidenta. Gracias, ciudadano secretario. En consideración para su aprobación, el acta leída por el secretario, favor manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la cuenta del día de hoy. Cuenta del día martes 22 de agosto de 2017. Comunicación suscrita por la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual informa los nombres de los 5 constituyentes que resultaron electos en la repetición de los comicios realizados el pasado 13 de agosto, que a su tenor son Carmen Edilia Angulo de Hernández, cédula de identidad 4.322.101, Dionisia de Jesús Mijoa Juárez, cédula de identidad 1.784.458, Gerson Esteban Hernández Romero, cédula de identidad 7.268.142, Yusmari Coromoto Rivas, cédula de identidad 16.588.087 y Tulio Javier Vivas Mora, cédula de identidad 18.420.977. Es todo, presidenta. Ciudadanos secretarios, iniciemos procedimiento para juramentación de estos constituyentes que, como ustedes bien saben, tuvieron que repetirse elecciones en algunos municipios en Venezuela en razón de los focos de violencia que impidieron el ejercicio del derecho al voto del pueblo venezolano. Estos constituyentes que hoy se incorporan formalmente a la Asamblea Nacional Constituyente son expresión nuevamente de la determinación del pueblo venezolano por consolidar y defender la paz, la tranquilidad, la soberanía y la independencia nacional. Con estos constituyentes se encuentra ya en pleno funcionamiento con todos sus integrantes la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos expresan, repito, la determinación de nuestro pueblo por no encauzar a Venezuela en la violencia, por no encauzar a Venezuela en el fascismo, sino un pueblo de paz, un pueblo de tranquilidad que determina su propio destino. Vamos a juramentar a los nuevos constituyentes. Quiero señalar los constituyentes que hoy vamos a juramentar: Gerson Hernández por el sector empresario, Yusmari Rivas del Estado Mérida, Tulio Rivas del Estado Táchira y Carmen Angulo por el sector de pensionados. Bueno. Juramentación de los candidatos electos. Distinguidos y virtuosos constituyentes que hoy se incorporan a esta plena y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que atravesaron ríos, que atravesaron montañas por la determinación del pueblo de Venezuela a vivir en paz, lejos de la violencia. ¿Juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas para defender a la patria, para defender a Venezuela frente a cualquier amenaza local o extranjera que impida el beneficio del pueblo de Venezuela? ¿Juran ustedes defender a la patria por encima de cualquier cosa y comprometer su vida en este cometido para lo cual fueron electos como poder constituyente originario? Si así fuere, que Dios y la patria os recompense.
Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día a la sesión ordinaria del día de hoy, martes 22 de agosto de 2017. Orden del día de la sesión ordinaria del martes 22 de agosto de 2017. Proyecto de ley constitucional para la convivencia pacífica y contra la intolerancia. Es todo, ciudadana presidenta. En consideración para su aprobación, el punto único del orden del día que acaba de leer el ciudadano secretario. Favor manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase leer el punto único del orden del día. Proyecto de ley constitucional para la convivencia pacífica y contra la intolerancia. Es todo, presidenta. Debemos recordar que este proyecto de ley fue presentado por iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, frente a los horribles crímenes de odio, crímenes de intolerancia que sufrió el pueblo de Venezuela en los meses recientes, pero también en su historia republicana de la Quinta República. Han sido hechos realmente muy preocupantes. La semana pasada dimos inicio a un debate muy fructífero que reflejaba incluso desde distintos sectores, desde distintas voces, la intolerancia, los odios que ha desatado la derecha venezolana en contra del pueblo de Venezuela. Y hablamos que hay un delito de odio, hay un crimen de odio, hay un delito de intolerancia, cuando está de por medio un prejuicio que vulnera el derecho a la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, el presidente de la República había convocado y convocó esta Asamblea Nacional Constituyente justamente para sanar las heridas producto de la violencia en Venezuela. Convocó esta Asamblea Constituyente por la paz. Y este es un punto pendiente en nuestra agenda, un punto esencial, que es erradicar las expresiones discriminatorias, erradicar las expresiones del fascismo, erradicar las expresiones supremacistas, raciales, políticos, ideológicas. La supremacía no cabe en el modelo venezolano, que es un modelo democrático y constitucional de igualdad. Venezuela recientemente, como bien hemos reseñado acá, y trajimos casos concretos de seres humanos que fueron quemados vivos, no representan el sentir ni la identidad del pueblo venezolano. Hay un odio importado que pertenece a un plan para atentar contra la integridad del pueblo de Venezuela. Hoy justamente lo veíamos, uno de esos cachorros del imperio, el señor Vicente Fox, llamando al asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese odio importado lo imponen acá las expresiones más clasistas, racistas, desde la derecha venezolana, y han enfermado a un sector de la sociedad venezolana. Por eso la pertinencia, por eso la relevancia que sea acá, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes lleguemos con nuestras manos sanadoras a la sociedad venezolana, lleguemos a erradicar el odio, a sustituirlo por el amor, erradiquemos la intolerancia por la diversidad y por la comprensión y el reconocimiento desde la diversidad. Es una ley fundamental, para avanzar en el proceso de convivencia pacífica, de reconciliación nacional. Es una ley estratégica, incluso en lo que tiene que ver con la paz y la tranquilidad públicas. Y la tranquilidad tiene diversas expresiones: la tranquilidad social, la tranquilidad cultural, la tranquilidad económica. Esta ley también va a ayudar al desarrollo económico de Venezuela cuando el pueblo de Venezuela, ese sector que ha sido enfermado por el plan imperial que ejecuta la derecha en Venezuela, sea sanado en su corazón, sea sanado en su alma desde una comprensión espiritual, la nueva espiritualidad para lo cual también nos eligió el pueblo de Venezuela. La semana pasada habíamos designado una comisión que estudiaría el proyecto de ley presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo quiero entonces dar la palabra al primer vicepresidente que preside justamente esta comisión para que dé informe y continuemos nosotros en nuestra labor de debate de esta ley fundamental. Gracias, ciudadana presidenta, ciudadano vicepresidente.
colegas constituyentes. Sí, esta comisión se ha dado a la tarea en el momento que fue designada a investigar cada una de los distintos sectores que fueron víctimas de estas terribles circunstancias que vivió nuestro país y lo que tiene que ver con el odio, lo que tiene que ver con ese atropello de un sector, no solamente aquí en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Hemos visto con mucha preocupación cómo a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, se ha venido promocionando lo que es el odio entre los venezolanos. Incluso hasta familias han tenido esa gran dificultad porque empiezan a ver cómo a través de algunos medios de comunicación, algunas redes sociales comienzan a promocionar lo que tiene que ver esta desestabilización al pueblo venezolano. Y vemos pertinente y muy oportuno que en la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente el presidente de la República, Nicolás Maduro, presente al pueblo de Venezuela y a esta magna Asamblea Nacional Constituyente depositaria del poder constituyente originario, un proyecto de ley para la convivencia pacífica y el control de la intolerancia. Y esto es bueno revisarlo porque en distintas partes del mundo se viene dando situaciones similares a lo que hemos vivido nosotros los venezolanos. Y aunque son países que uno pudiera decir que han hecho crítica a nuestro país por la desinformación, vemos como también han sido afectados. Por ejemplo, en lo que estuvimos revisando en la comisión que se designó aquí, encontramos países como Alemania, por ejemplo, y Alemania acaba de aprobar una ley que dice empresas como Twitter y Facebook se verán obligadas a borrar mensajes reportados como ofensivos por los usuarios y tendrán sanciones de hasta 50 millones de euros si no rectifican inmediatamente en 24 horas. Igualmente con YouTube y otras redes sociales. Y han venido ya aplicando esas sanciones severas y hemos visto cómo en países como Alemania inmediatamente han tenido un resultado positivo y le han bajado a esa promoción del odio a través de las redes electrónicas. Entre estas cosas hemos estado conversando, ciudadana presidenta, en la mañana, en estos días y en la mañana de hoy, que culminó la sesión a las 2 de la tarde, la posibilidad de que la comisión no solo pueda revisar a través de los medios de comunicación y de la experiencia de cada uno de los constituyentes que estamos ahí, sino que vemos necesario que se amplíe esa consulta a distintos sectores y que la misma comisión se pueda trasladar a los sitios donde ocurrieron las situaciones más desagradables del país. Consideramos que es importante que el sector de los trabajadores, por ejemplo el sector transporte, que fue una de las principales víctimas de este odio, por ejemplo los trabajadores del Metro de Caracas, también puedan ser escuchados. Los habitantes del estado Táchira, de poblaciones como La Grita, de poblaciones como los Altos Mirandinos, Chacao, puedan también los vecinos poder acudir a esta comisión y que esta ley, cuando salga, tenga más contenido humano que el mismo contenido que podamos darle nosotros en la opinión que podamos conseguir nosotros los parlamentarios, los constituyentes. Es una ley que tiene 13 artículos con su objeto, su artículo 2 que habla de los valores y los principios, las políticas públicas para la convivencia pacífica, la promoción de la convivencia pacífica en la educación, prohibición de mensajes de intolerancia y odio,
se crea también una comisión para hacerle seguimiento a todo lo que establece la ley, donde se reglamentarán algunas de las propuestas que están aquí, tiene las atribuciones, lo que es el mandato y concluye pues con una totalidad de unos 13 artículos que podrán ser perfectamente ampliados en el desarrollo de la discusión de esta ley. Tiene también una exposición de motivos que al culminar aquí la leerá el secretario para que se someta pues a consideración de la plenaria y los constituyentes puedan opinar en relación a esta ley y a la exposición de motivos. Yo creo que es sano para todo el país que de una vez por todas se ponga un freno a esta situación irregular que no es típica de los venezolanos. Ya lo que hablar del amor, hablar de la armonía, hablar de la concordia que es típica entre todos nosotros los venezolanos, ha venido desapareciendo. Y estoy totalmente seguro que con esta propuesta que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro y que ha tenido buena acogida no solamente aquí en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, sino en todo el país, podamos contribuir desde aquí, desde el Poder Constituyente originario, a la tranquilidad, a la paz y a la armonía que estamos buscando todos los venezolanos. Muchas gracias, señora presidenta. Pero la comisión estuvo integrada está integrada por con los constituyentes Yarle Herrera, Gladys Requena, Marelis Pérez Marcano, Roberto Mesuti, Juan Simón Primera, María Alejandra Díaz, Clara Vidal, Muslior Rodríguez, César Sandoval, Carlos Gamarra, Juan Carlos Alemán, Nora Delgado, Luz Marina Ramírez, Jessica Moreno, Aide Huérfano, Esther Chiaro, Roque Valero y José Martínez. Muchas gracias, señora presidenta, colegas constituyentes. Muchas gracias, primer vicepresidente. Nosotros hemos decidido, dado la relevancia para todo el país de esta ley, hemos decidido abrir las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente para recibir en voz propia a los sectores que más han sido afectados por los crímenes de odio y por las intolerancias. Vamos a hacer un cronograma de presentación de los sectores más afectados, repito, por estas expresiones de odio, de fascismo, de intolerancia. La intolerancia origina el odio y el odio aniquila la razón humana. Por eso es que muchas veces se han escuchado expresiones que cuando hay crímenes de odio habla la bestialidad y no habla el alma humana. Por eso la importancia que nosotros le damos a este proyecto de ley presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo le voy a pedir a algunos integrantes y a algunos sectores también que están acá en esta plenaria, algunos integrantes de la comisión que participaron en el trabajo de revisión de este proyecto de ley, les voy a pedir que den y participen, informen a la plenaria cómo fue el trabajo de la comisión y hacia dónde está enfocado. El primer vicepresidente hizo referencia a una ley muy nueva, que es la ley en Alemania, que regula justamente los delitos de odio en las redes sociales, con penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales como Twitter, Facebook y otro tipo de red social. Bueno, nosotros hemos visto, nadie puede decirle al pueblo de Venezuela de qué se trata el odio en las redes sociales, porque hemos sido víctimas de laboratorios de guerra psicológica diseñados en los centros imperiales para llevar a Venezuela a una confrontación fratricida a través del impulso y la promoción del odio. Y esto va a estar incorporado en esta ley, lo que tiene que ver la regulación de la emisión de mensajes de odio e intolerancia. Y no solamente lo que tiene que ver con la emisión de estos mensajes, sino fuertes sanciones. Cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia, el Estado venezolano debe actuar. Y esa regulación debe estar contenida justamente en esta ley. Hay jurisprudencia internacional, incluso, que señala que frente a la gravedad de lo que significa el crimen de odio,
no solamente debe aumentarse las penas, la aplicación de la pena para el hecho punible en cuestión, sino que además el arrepentimiento, escúchese bien, el arrepentimiento en los crímenes de odio no exime de responsabilidad. Y esto lo digo por aquellos casos de crímenes de odio que cursan ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Es muy importante que se sepa, porque es la expresión más grave que puede llevar a un pueblo a una confrontación, a una guerra civil, y por eso el interés del Estado en regular, como bien lo ha hecho el presidente de la República, en regular este tipo de graves delitos que pueden estar presentes en una sociedad. Yo quiero dar la palabra a la constituyente por los pensionados, Gladys Requena. Gracias, presidenta. Buenas tardes, miembros y miembros de la Junta Directiva. Buenas tardes, compatriotas, camaradas todos, constituyentes de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero comenzar esta intervención destacando el valor de este proyecto de ley en este momento político en el que se encuentra la sociedad venezolana. Saludando en primer lugar la iniciativa presidencial que tributa a una de las bases comiciales, entre las 10 bases comiciales, una de las que es como el continente de todas las bases comiciales, que es que a través del proceso constituyente el pueblo de Venezuela pueda ganar la paz definitivamente y se instalen escenarios favorables a la vida pacífica, a la convivencia, a la igualdad, a todo lo que significa una sociedad justa y amante de la paz. Es propicia la oportunidad para que nosotros invoquemos y nosotras invoquemos el artículo 3 de nuestra Constitución, que me voy a permitir concatenarlo además con el artículo 21. El artículo 3 nos dice que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Y el artículo 21, que es uno de los artículos que más tributa, aguántame aquí Soto un momentico, esto. Muy bien, gracias. Todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o en aquellas en que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas. Creo que son dos artículos que transversalizan el contenido de este proyecto de ley que nos ha presentado el presidente Nicolás Maduro, que está demostrando su compromiso con la paz, que está demostrando su compromiso con el Estado social de derecho y de justicia de nuestro país. Y por eso esta es una ley constitucional que precisamente va a permitir desarrollar los principios establecidos en nuestra Constitución. Principios como la igualdad, como la sana convivencia, como la tolerancia, como el respeto a los derechos humanos y sobre todo la preeminencia de los derechos humanos. Con esta invocación que hace el presidente Nicolás cuando nos presenta este proyecto de ley, emplaza al pueblo constituyente todo
Y cuando digo el pueblo constituyente todo, me refiero al pueblo titular del poder constituyente originario, que es todo el pueblo de Venezuela y del cual nosotros somos sus voceros y sus voceras. Y nos emplaza entonces a construir y a seguir tributando para esa sociedad de iguales. Esta es una revolución que ha legislado para las personas con discapacidad para evitar la discriminación. Ha legislado a favor de los pueblos indígenas para evitar la discriminación. Es una revolución que ha legislado contra la discriminación racial en esta Asamblea Nacional. Cuando aquí estaba el pueblo patriota, se legisló contra la discriminación racial y se creó toda una institucionalidad justamente para garantizar la igualdad de nuestro pueblo y evitar discriminación de cualquier tipo. Te agradezco mucho la agüita. Ese es el ejemplo que ha dado esta revolución y es el ejemplo que busca preservar este proyecto de ley que ha introducido el presidente Nicolás Maduro a esta magna Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el ejemplo porque sabemos que ha instalado todo un laboratorio de guerra, desde lo económico, desde lo espiritual, desde lo psicológico, diferentes instrumentos que están usando para esa guerra. Y la peor es la guerra que opera en la mente de nuestro pueblo, que es la guerra psicológica, las gigantescas operaciones psicológicas que todos los días los sectores que están trabajando para desestabilizar la patria, para quitarle la felicidad a nuestro pueblo, precisamente tienen instalado en el campo internacional y en el campo nacional para que ocurra enfrentamiento entre pueblos, entre hermanos, entre familias incluso, para exacerbar el odio, para precisamente evitar que personas que trabajan por esta sociedad justa y amante de la paz se ganen producto de esa operación psicológica para ir a otro estadio de la vida de nuestros pueblos. De tal manera que este proyecto de ley, Presidenta, viene justamente por su carácter de ley constitucional a buscar desarrollar todos esos principios que hemos conquistado en la Revolución Bolivariana, producto de un pensamiento liberador al que nos trajo aquí el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, y a quien tanta lealtad le debe nuestro pueblo, y a quien tanta lealtad el presidente Nicolás demuestra todos los días. De lo que se trata es de esa sociedad de pueblo soñador, de pueblo constructor, de pueblo amoroso, de pueblo sororario, de pueblo solidario, de pueblo que es capaz de compartir el pan, de compartir el amor, de abrazar, de darle el abrigo al otro y a la otra, y de no detenerse ni siquiera en su propio bienestar. Esa es la verdadera naturaleza de este pueblo, y esta ley viene a reivindicar en este momento histórico que vive esta patria el principal instrumento precisamente para desmontar el gran laboratorio de guerra psicológica que está instalándose en Venezuela, producto de las armas de guerra que utilizan estos apátridas, vendepatrias que no quieren a su pueblo, que no quieren su familia, que son incapaces de amar. Nosotros vinimos aquí a amarnos unos a los otros. Y el presidente Chávez nos trajo aquí, camarada Diosdado, compatriotas todos y todas, Elvis y todos y todas, nos trajo aquí a cada día a convertir la revolución en un profundo acto de amor. O estamos aquí porque somos capaces de amar a nuestro pueblo y por eso somos capaces también de derrumbar todas las iniciativas que puedan estarse impulsando para llevarnos al terreno del odio, al terreno de la discriminación, de
de la intolerancia, de la falta de convivencia, de todo lo que significa la justicia, la paz y la vida plena como seres humanos. A eso vinimos aquí y por eso nuestra Constitución le da preeminencia a los derechos humanos. Y esto que estamos hablando en esos 13 artículos tienen toda una sustancia. Es un goce espiritual tremendo, Presidenta, que nosotros nos planteemos trabajar para desmontar o para prevenir, mejor dicho, el odio, para prevenir la intolerancia, para prevenir que se promueva el odio, pero sobre todo que trabajemos también para sancionar a quienes estén incursos en conductas que busquen exacerbar el odio en nuestro pueblo. De eso es de lo que se trata, por eso es una ley saludable. Esta ley enaltece el espíritu de paz que el presidente Nicolás Maduro ha levantado cuando convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí estamos todas y todos dispuestos a empeñar el alma, si es preciso, para garantizar una sociedad justa y amante de la paz. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Muchas gracias, la constituyente Requena. Doy la palabra a la constituyente por los trabajadores, Esther Chiaro. Muchas gracias, ciudadana presidenta, ciudadanos vicepresidentes, constituyentes, todos y todas. Y yo quiero hablar como periodista, como madre, como ciudadana, que además fui de los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este país que durante los últimos meses fuimos víctimas de esas expresiones de intolerancia y de violencia. Porque nunca ha sido tan pertinente como ahora debatir, definir delitos de odio, de intolerancia y promover la convivencia pacífica como ahora en Venezuela. Quienes tuvimos la mala suerte de vivir en zonas donde fuimos afectados directamente por la violencia. En mi caso, en mi familia, mi hijo fue brutalmente golpeado por unos guarimberos un día de Semana Santa. Estuvimos encerrados en casa una semana porque no nos permitían salir de nuestras casas nuestros propios vecinos. Eso lo vivieron aquí muchos y muchas. Otros tuvieron la suerte de vivir en estados como el estado de Yaracuy, el estado más bello de Venezuela, donde sus autoridades no permitieron que se me generaran estas situaciones, pero quienes vivían en Lara, especialmente en Barquisimeto, en Cabudares, o en Maracaibo, en Valencia, en Maracay, en Los Teques, que vivimos ese tipo de situaciones, no queremos que ni eso, ni volverlo a vivir, ni que lo viva más nadie nunca en este país. No es justo que nos veamos sometidos porque algunos creen que con la violencia van a tumbar al presidente, van a acabar con la revolución o van a manifestar su descontento. No es así como se manifiesta el descontento o las opiniones diferentes en este país, donde hemos tenido una tradición de convivencia ciudadana. Y yo quiero traerles a colación un ejemplo de lo que fue en Ruanda. Recuerden que en Ruanda hubo una masacre, un genocidio que le costó la vida a más de 1 millón de personas, justamente promovida entre los hutus y los tutsis. Y hay una entrevista que publica el blog periodismohumano.com a una de las locutoras de la radio de las Mil Colinas, que está purgando cadena perpetua por su participación en ese genocidio. Esta señora dice en esa entrevista, cuando le preguntan que por qué ese llamamiento a la locura, por qué generar el odio, cuando el 6 de abril de 1994 abatieron el avión presidencial, todas las autoridades decían que los autores eran la gente del Frente Patriótico Ruandés, de mayoría constituido por tutsis, y nos convencieron de que esta gente nos iba a matar a todos los hutus,
que no nos teníamos que defender, porque si nos quedábamos de brazos cruzados nos iban a asesinar. Fue en ese momento cuando empezamos a utilizar la radio para sensibilizar a la etnia hutu para que matara a los tutsis. Nos salía de lo profundo del corazón. Imagínense ustedes decir esto. La entrevista es de 2010. Ya la señora tenía más de 6 años purgando cadena perpetua. Si te convencen de que alguien viene a matarte y te dan pruebas, tú no lo negarás, dirás, de acuerdo, pues me lo tengo que cargar yo antes. La radio de las Mil Colinas decía cosas como, fulano de tal vive en tal sitio y es tutsi. Salgan a trabajar, salgan a exterminar las cucarachas tutsis. Y esos llamados los hicieron desde ese día 6 de abril de 1994, cuando se desató una de las peores matanzas que haya visto el mundo en Ruanda. ¿A algunos de ustedes les suena similar esos mensajes con lo que hemos visto en algunos medios de comunicación venezolanos, en las redes sociales, cómo se marca gente? ¿A algunos les ha llegado alguna vez una cadena de WhatsApp, por ejemplo, donde sus propios vecinos les dicen, este es un sapo chavista? Eso no puede seguir pasando en este país. Y nosotros como periodistas, como madres, como venezolana, creo que el deber de nosotros, y yo por eso le pedí al vicepresidente Elvis Amoroso incorporarme a la comisión para aportar, y como vocera además de colectivos de periodistas que en todo el país hemos condenado este tipo de expresiones, que se usen los medios de comunicación para fomentar el odio, la intolerancia, las diferencias inaceptables. Queremos unirnos a la consulta y quiero hablar en nombre de esos cientos de periodistas que me han mandado mensajes, me han llamado, se han acercado. Queremos aportar, queremos discutir, queremos establecer que se establezca la responsabilidad en el uso de los medios, especialmente en el uso de las redes sociales que han hecho tanto daño en los últimos meses, en los últimos años. Porque una de las cosas que dice esta locutora de la radio de las Mil Colinas en Ruanda, que está purgando cadena perpetua, es que esta masacre se preparó meses antes, que ellos desde la radio comenzaron a hacer llamados contra los tutsis durante meses antes de que ocurriera esta terrible situación. ¿Nos vamos a esperar eso? Yo creo que no. Yo creo que es importante que vayamos a la consulta. Yo creo que es importante el llamado que ha hecho la presidenta de nuestra Asamblea Nacional Constituyente a esa consulta. Los periodistas de este país, los comunicadores de este país nos sumamos de manera importante, contundente a ese llamado a la paz, a promover la paz, la tolerancia que consagra ya nuestra Constitución, que es uno de los valores de la venezolanidad, y queremos participar abiertamente esta consulta en esta ley que nos parece hoy más pertinente que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a la constituyente Chiaro. Ella ha traído a colación un caso que conmovió la opinión pública mundial, porque el odio que generaron los medios de comunicación en este país africano, Ruanda, costó la vida de 800.000 personas. Y es lo que estamos evitando y previniendo en Venezuela. Lo decía la semana pasada el constituyente Roque Valero. Comenzaron por una cacerola y terminaron quemando gente viva. El Estado debe intervenir, el Estado debe actuar para evitar que esto se convierta en una guerra civil en Venezuela, en un conflicto interno, que es justamente el libreto imperial para Venezuela. Por eso no dudamos un segundo de la pertinencia y la oportunidad de esta ley. Es muy importante. Y le hablamos directamente a los partidos de la derecha venezolana, que son los que han promovido el odio en Venezuela, el odio racial, el odio clasista, el odio político en Venezuela. Recientemente, este fin de semana, hubo un episodio, ustedes todos bien lo saben, en México contra el alcalde de Caracas. Y hubo un tuit, yo le decía al primer vicepresidente del Partido Socialista y del presidente de la República, de un partido opositor amenazando al alcalde de Caracas.
Esas expresiones, amenazas de muerte, esas expresiones de odio, deben acabarse en Venezuela. Y por eso esta ley va a contener sanciones para el delito de odio. Va a contener sanciones y regulaciones en los medios de comunicación. Las redes sociales se han convertido en Venezuela en la plataforma más grotesca y brutal para atentar contra la integridad de nuestro pueblo. Bueno, debe haber regulación a las empresas proveedoras de estos mensajes. Yo me leí la ley alemana, es benévola, porque nosotros ni siquiera podemos dejar que transcurran 24 horas para que retiren esos mensajes. El tiempo cibernético es de segundos y 24 horas es mucho tiempo. Por eso todas estas experiencias internacionales sirven para que nosotros nutramos el debate, pero basada en la realidad venezolana. Y sabemos que hemos llegado a lo que llegamos, a quemar a seres humanos vivos, porque no ha habido una contención a este tipo de expresiones de odio y de intolerancia. Bueno, llegó la Asamblea Nacional Constituyente, lo había dicho el jefe de Estado cuando la convocó, para la paz, para la defensa de la tranquilidad, en base a la igualdad de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Aquí no se puede entender que un partido político, por ser de oposición, tiene licencia para matar, ni para ofender, ni para atentar contra un ciudadano, y muchísimo menos un ciudadano de esos que no quieren trabajar. Por cierto, hoy es martes, hoy le tocaba sesión a la Asamblea Nacional, y que sepa el mundo, escúchame Julio Borges, mándale un WhatsApp a tus amigos del mundo, no vinieron a trabajar hoy, incumpliendo la instrucción que le dio esta Asamblea Nacional Constituyente de trabajar y de hacerlo apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes de la República. No vinieron a trabajar porque están todos en la playa, están todos de vacaciones. Eso debe saberle el pueblo. Qué bueno, eso es la Asamblea Nacional, la silla vacía. Y entonces inventan falsedades. Bueno, que el mundo sepa, día martes 22 de agosto no hubo sesión porque no la convocaron. ¿Y por qué no la convocaron? Yo sé por qué no la convocaron. Porque no tenían quórum nuevamente, como no tuvieron quórum el día sábado. Y como no tienen quórum porque están todos de vacaciones, no vienen a trabajar. Están desde enero del 2016 sin trabajar por el país. Bueno, aquí está la Asamblea Nacional Constituyente, una razón más para existir y para ser. Yo quiero dar la palabra a la constituyente Luz Marina Ramírez, por el Estado Miranda, específicamente del municipio Chacao, muy importante que pueda relatar las experiencias, porque este municipio donde está un alcalde opositor y ahorita un encargado, porque el alcalde está huyendo de la justicia, es donde se han vivido los peores episodios de crímenes de odio. Aló, buenas tardes. Ante todo, gracias al presidente de la República por su talante democrático de hoy nosotros poder estar aquí. Nosotros como pueblo Chacao por primera vez tenemos una voz cantante que diga la realidad que tiene el pueblo de Chacao. Chacao es un municipio creado como un laboratorio, en donde una oposición quiso verlo ahorita como una vitrina donde se hizo ver al mundo que nosotros éramos toda Venezuela. Uno de los municipios más pequeños, más rico, que solo con la recaudación de impuestos podría cubrir todas sus necesidades. Hoy se ve inmerso en una destrucción total, sin cableado público, con gente con grandes problemas psicológicos, porque hubo una división. Nosotros antes podríamos decir que nuestros vecinos, de alguna manera cada quien se respetaba sus diferencias políticas. Hoy ellos llegaron al punto de lograr, de dividir para poder vencer. Lograron sembrar un odio en toda la población. Es por eso que veíamos hechos como el que vimos. Asesinato de la gente, sin importarle nada, por simples pretensiones o diferencias políticas. Vimos también cómo fue destrozado todo el patrimonio público del municipio de Chacao. No tenemos luz, nos asediaron con el agua, nos quemaron escuelas, nos dañaron todo lo que existía dentro del municipio. También podemos decir que no solamente es el tema de una oposición rancia que no tiene un proyecto político de vida,
es un tema también de un credo político. Nosotros ahí decíamos, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica se preste para todo lo que se ha prestado y que en nombre de Dios se permita apoyar a todo lo que se vivió en el municipio de Chacao, y no solo en Chacao, Baruta, El Hatillo, de todo el eje metropolitano, todos los Altos Mirandinos, Táchira, todos los sitios donde ellos tenían de alguna manera una mayoría. ¿Por qué tienen una mayoría? Chacao es un municipio donde ellos prácticamente crearon un laboratorio para recoger impuestos. En Chacao nosotros podemos decir que al trancar Chacao se tranca todo el área metropolitana, porque están todas las zonas o de alguna manera las vías principales, Cotamil, Altamira, Francisco Fajardo, y por eso es que ellos crean el caos. Nosotros somos hombres y mujeres de luz, y gracias a nuestro presidente de la República, hoy nosotros podemos estar aquí. Tenemos la responsabilidad de decirle a ese pueblo que no puede quedar impune nada de los hechos que ahí se cometieron. Tenemos que decirles que nosotros no podemos seguir permitiendo que un alcalde desde Miami diga que es posible una intervención extranjera. No podemos seguir permitiendo que se sigan huyendo y de alguna manera no dan respuesta de lo que aquí ocurrió. Una fiscal de la República que cada vez que salía era como una gasolina, encendía más la situación. Nosotros necesitamos realmente tener respuesta. Es por eso que nosotros como Chacao, creo que todos los municipios del área metropolitana necesitamos hacer presencia aquí en la Comisión de la Verdad, para ir hurgando y diciendo, ellos no tienen moral, nosotros aquí estamos dando la cara. Ellos no tienen solvencia política, ellos no tienen proyecto de vida, ellos no tienen proyecto político, ellos no tienen pueblo, porque es lo que les duele. Desde Chacao nosotros podemos decir que nuestra fuerza motorizada fue asediada. El día que lanzaron el mortero a los 7 guardias nacionales en Altamira también se quemaron 2 motos de nuestra fuerza motorizada. Casualmente. Una fuerza motorizada que han sido los caballitos de hierro que han trabajado en función de Chacao haciendo un trabajo político. Un campamento de pioneros que también fue asediado donde quedaba una bomba de gasolina que era de Corpolé. No íbamos a permitir jamás que una empresa estatal fuera en nuestro escenario fuera bombardeada. Pero a ellos no les importa nada. Nuestros ministerios, nuestras instituciones, hoy nosotros pedimos que desde Chacao nosotros hagamos ese trabajo de punto y círculo para recuperar otra vez la tranquilidad. A nuestros vecinos les decimos que triste es, deben tener ahorita la empalizada en el piso, porque no tienen una representación política, porque se fueron y los dejaron solos. Pues aquí vamos a estar nosotros, recuperando, tratando de volver a levantar esa moral y diciéndole que le vamos a seguir tendiendo la mano amiga. Como todo revolucionario, volviendo a poner el cachete como lo hizo nuestro presidente Hugo Chávez en todo y cada uno de los momentos, como lo ha hecho Nicolás Maduro, que no se cansa de llamar a la paz. Hoy nosotros vamos a seguir dando la lucha en Chacao y de verdad necesitamos ahí profundizar hasta el tema de seguridad. No podemos seguir permitiendo tener una policía a merced de unos alcaldes que trabaja políticamente en función de ellos, que se prestó para la guarimba, que era la que los ayudaba a trancar las calles, a dañar todos los escenarios y violentar todo el episodio de Chacao. Nosotros necesitamos que Chacao, que Baruta, que El Hatillo y que todo nuestro país no vuelva a vivir este episodio nefasto que nos hizo vivir esta oposición tan rancia. Es por eso que necesitamos fortalecer todas nuestras gobernaciones. No puede volver a gobernarnos la derecha, más nunca. Buenas tardes. Muchas gracias a la constituyente Ramírez. Voy a dar la palabra al constituyente José Ramón Martínez, de los Altos Mirandinos. Aló. Buenas tardes, señora presidenta, junta directiva, compatriotas todos de esta Asamblea Nacional Constituyente, pueblo de Venezuela. Debo saludar primero que nada, por supuesto, la iniciativa de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, en la presentación de esta ley para la convivencia nacional. Esta mañana, en la discusión que dimos en el seno de la comisión, hubo discusiones bastante provechosas, bastante profundas, con la idea de reforzar el tema de la convivencia nacional, apuntando todo
las precisiones, contra los crímenes de odio, contra la discriminación en todas sus expresiones. Y creo que es un paso extraordinario, es un paso maravilloso para ir poco a poco recuperando la reconciliación nacional. Especialmente en el municipio de Los Alias fue una réplica de lo que ocurrió en Chacao. Tanto las autoridades locales como las autoridades eclesiásticas fueron las que lideraron definitivamente todas las protestas y todos los delitos que allí se cometieron. Desafortunadamente hubo 2 fallecidos, un miembro de nuestra honorable Guardia Nacional y un joven que a lo mejor confundido también participaba en el tema de las guarimbas. Por supuesto, nuestro dolor como revolucionarios, como chavistas, por un venezolano que se pierde por circunstancias injustificadas, también ha sido transmitido hasta a sus familiares y aprovechamos esta tribuna también para hacérselo llegar, porque lo hacemos desde el amor, desde nuestro corazón como revolucionarios que somos, y por eso estamos en este proceso nacional constituyente. Cuando llegamos a Los Alias en este momento, nos encontramos que justo a la entrada del municipio, yendo de Caracas por la Panamericana, el dantesco episodio de un ecocidio gigantesco, donde participó directamente el alcalde de la localidad, del municipio. No hay responsables hasta el momento porque también se encuentra huyendo. Un grupo de vecinos accionó en amparo por ante el Tribunal Supremo de Justicia y afortunadamente la decisión ha sido constreñirlo a la suspensión y a la recolección de todos los escombros que allí se habían generado. Pero ello no es suficiente. Debe haber una pena que sancione el desempeño irregular o el incumplimiento a las funciones para las cuales ese gobernante local había sido elegido. Yo me voy a atrever a decir que en el municipio de Los Alias, y estoy seguro que también en todos los municipios, Baruta, El Hatillo, Chacao, Los Altos Mirandinos, con excepción de Guaycaipuro, los gobernantes y las comunidades asumen una posición de liderazgo sobre la base de la riqueza, sobre la base del comercio. Y yo quiero hacer un tema aquí, una propuesta complementaria a esta maravillosa ley que estamos todavía discutiendo y que aguas abajo tenemos que hacerla del conocimiento de toda la comunidad. La profunda diferencia que se genera, especialmente en estos municipios, es que esas personas que nombré anteriormente no asumen ningún tema con el poder popular. Es un tema esencial el poder popular, porque está escrito y lo hemos definido en leyes, pero a la realidad no ejerce ningún poder. Las contralorías sociales con leyes aprobadas, parlamento comunal juramentado, no ejerce ningún poder sobre esas comunidades. Es necesario y es oportuno hacer una complementariedad a esta ley de convivencia nacional, otorgar ese verdadero poder al pueblo, ese verdadero poder a las contralorías sociales, para que puedan igualarse en el control a todas esas personas que se creen que son superiores y que asumen definitivamente un nivel de avasallamiento contra el pueblo. Es necesario, entonces, hacer lo complementario a esta ley, otorgándole al poder popular el verdadero nivel que en aquel momento de la reforma del presidente Chávez, desafortunadamente, el pueblo engañado por esos mismos medios electrónicos, escritos, de todas formas, hicieron
que el pueblo se engañara y no le otorgaron el verdadero poder al pueblo. Esta es la hora del pueblo, este es el momento del pueblo, este es el momento en que podemos recuperar definitivamente ese nivel de conciliación que estamos tratando de dar los primeros pasos con esta maravillosa ley que hicimos discusión esta mañana. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, constituyente Martínez. Le doy la palabra a la constituyente María Alejandra Díaz por el sector de los trabajadores. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, señora presidenta, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y de toda Venezuela que nos está viendo en el día de hoy, fíjense. Yo quiero hacer un pequeño recuento histórico porque pareciera que el odio se le ha querido endilgar a un sector político de Venezuela. Al chavismo se le ha acusado de que es el responsable de la división y del odio en el país, de que el propio presidente Chávez fue el responsable de la división en este país. Y se nos olvida que la lucha de clases es, además de histórica, la causa fundamental de la violencia. ¿Por qué los ricos no quieren que los pobres tengan nada? No me refiero solamente a cuestiones materiales. Si de algo se ha ocupado la revolución bolivariana, es de redistribuir la riqueza para garantizar condiciones de igualdad e igualdad de oportunidades para un sector que fue excluido históricamente. Porque cuando Chávez llegó al poder, aquí había 67% de pobreza. Y gracias a las políticas de inclusión que Chávez desarrolló y que el presidente Nicolás Maduro continúa, esa situación cambió. Pero cambió también, como me decía anoche Pascualina Curcio, en la radio, en una entrevista que tuvimos, que la apropiación de la renta petrolera por sectores de la oligarquía venezolana había pasado del 113%, es decir, el Estado venezolano se endeudaba para darle dólares a esa oligarquía parásita. Eso es una forma de violencia contra un pueblo inerme que no tenía defensor hasta que llegó Chávez. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo y hay que recordárselo permanentemente. Esa situación cambia a partir del año 2003 y si bien es cierto, sigue siendo una manera de apropiarse de la renta por parte de los sectores oligárquicos, eso bajó considerablemente con la llegada de la revolución bolivariana a través de la redistribución justa de la riqueza que produce ¿quién? El petróleo, que es del Estado, que es de todos los venezolanos. Entonces, el odio que ese sector ha inoculado permanentemente contra otro sector de la población que nunca tuvo acceso, que nunca tuvo visibilidad y que Chávez se lo dio, es histórico. Y su base fundamental está en eso, en que ellos tienen prejuicios, en que discriminan al otro, han estigmatizado al chavismo históricamente desde hace 18 años. Porque tú eres chavista, generalmente eres choro, eso es lo que dicen. Cholúo, como los define el profesor Eri Rodríguez, marginales, desdentados, lo dijo el editor de un periódico muy famoso en este país, El Nacional, cuando describió que el chavismo tenía una carterita de ron y un bollo de pan debajo del brazo y que por eso era que se movilizaban. Nunca entendió que este pueblo sintió que Chávez lo visibilizó, lo incluyó, pero además le devolvió la dignidad. Entonces, eso la derecha no se lo perdona a Chávez y al chavismo. Eso hay que decirlo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que decir es que ¿quién promueve el odio? ¿Desde dónde se promueve el odio?
Yo les puedo decir, por ejemplo, que hay estudios mundiales en donde se ha comprobado el papel de los medios de comunicación, el papel fundamental que cumplen. Porque además cuando revisamos los procesos de socialización, entendemos que uno de los agentes de socialización son los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo aprenden los niños? Si tú a un niño le prendes el televisor, un niño en proceso de formación y recibe 24 horas de odio, el chavismo es malo, el chavismo es ladrón, el chavismo... Porque eso es lo que venden todos los días, a toda hora, por todos los medios de comunicación. Y ahora se suman la red 2.0 y 3.0, porque como no hay filtro, simple y llanamente, y no hay responsable. Bueno, señores, esta propuesta que el presidente ha hecho viene a poner los puntos sobre las IES. En un caso que nosotros no podemos permitir que crezca, nosotros no podemos permitir que en Venezuela se repita una situación como la de la Segunda Guerra Mundial, para después juzgar a Exman, que era el que abría la llave en donde las cámaras de gas, el autor. No, nosotros no podemos permitir que se repita en Venezuela lo de Ruanda. Nosotros no podemos permitir que además arrinconen a un sector de la población que acaba de demostrar que contra viento y marea es mayoría. Duélale a quien le duela. Nosotros estamos exigiendo respeto. Nosotros estamos exigiendo respeto, pero no solamente para el chavismo, ojo. Nosotros estamos exigiendo respeto para todos y todas las venezolanas. Porque esto no es un asunto solamente del chavismo. Esto es un asunto de que no se puede permitir la intolerancia, de que no se puede permitir y que no haya castigo contra los crímenes de odio. Lo establece el Estatuto de Roma, incluso, por eso me traje este papelito. Porque hay una teoría, no puede ser posible, Presidenta, y creo que eso es uno de los aportes que debemos hacer a esta propuesta del presidente, para enriquecerla, que un partido político este fin de semana se dedicó a incitar, casi que para linchar a un personaje del chavismo fuera del país. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo con los personajes de oposición y les marcamos las casas como hacen ellos? ¿Eso puede ser la construcción de la tolerancia y la paz y el progreso para un país? Entonces yo sí creo que nosotros debemos revisar antecedentes como por ejemplo en el caso de la Corte Suprema del Perú, en el caso Fujimori, que es la teoría del autor mediado con dominio de la estructura de poder. Esa es una teoría de Klaus Roxin. ¿Por qué? Porque además los crímenes de odio son crímenes contra la humanidad. Tú te estás apartando de los principios democráticos para dañar no a un sector de la población. Tú estás dañando a la nación y ese es un plan estructurado desde los centros de poder, porque en la medida que ese odio nos caotiza, nos divide, ellos tienen mucho más fácil cualquier disolución del Estado-Nación, que al final es el plan supremo. El plan supremo es la disolución del Estado-Nación porque incluso disuelve los vínculos amorosos que nos unen como venezolanos. Porque nosotros podíamos tener diferencias con respecto a los partidos políticos AD y COPEI. A mí me recuerda mucho este comportamiento de ellos, lo que hicieron en el pasado, en los años 60 y 70, cuando persiguieron a la izquierda de este país. ¿O es que se nos va a olvidar también quiénes persiguieron a la izquierda de este país y no fueron condenados? Ayer veía un programa con David Nieves y David contaba cómo él relató cómo fue torturado y el juez reconoció que sí, que había sido torturado, pero que no se había podido determinar quiénes habían sido los torturadores y no habían sido castigados. ¿Qué significó eso? Que no hubo la garantía de la no repetición, que es un principio fundamental en materia de derecho internacional. Usted lo sabe, Presidenta, como lo saben muchos de los compañeros aquí. Si vamos a prevenir un comportamiento de ese tipo, nosotros tenemos que asegurar que efectivamente haya castigo. Por eso incluso yo soy de las que creo que no debe haber beneficio para ese tipo de comportamiento.
Y que si hay... Y que si hay un autor, ya no estoy hablando de los autores materiales, no estoy hablando de los autores intelectuales, estoy hablando del autor mediado, es decir, aquel que tiene desde su estructura de poder, se convierte en un enemigo de toda la sociedad y pretende destruirla desde su propia posición de poder. No puede ser que nosotros permitamos que un individuo que pretende destruir el Estado-Nación a través de la inoculación del odio, no se le puede permitir a un medio de comunicación que tenga una concesión para seguir distribuyendo e incitando al odio. Los grandes responsables, y lo digo porque lo he estudiado, del odio en este país, de la iniciación del odio en este país, son los medios de comunicación. Ahí yo le diría, gracias a Globovisión, gracias a Venevisión, gracias a Televen, gracias al Nacional y ahora gracias a las redes sociales. Esa autoría mediada no puede quedar impune, Presidenta. Es muy importante que nosotros revisemos los antecedentes y los precedentes internacionales que hay con respecto a este caso para garantizar la no repetición de estos hechos, porque no puede quedar impune la quema, el asesinato, el apuñalamiento de un ser humano porque parecía chavista, o por su condición, por su piel, por el color de la piel, o por su género, o por la sexodiversidad. No puede ser. No puede ser. Nosotros no podemos permitir eso, Presidenta. Y por eso yo creo que es muy importante el aporte que se está haciendo desde esta Asamblea Nacional Constituyente para recuperar, en principio, lo primero, para poder hablar de progreso y de desarrollo económico, primero hay que resolver el tema de la paz, de la tolerancia y el tema de la gobernanza. Eso es muy importante y creo que esta ley abona en ese aspecto. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Constituyente Díaz, que ha ido al núcleo o al semillero del odio, justamente, lo decíamos la semana pasada. El odio es propio del modelo capitalista, que se ejerce desde el sector dominante al pretendido dominado. Es allí la génesis del odio y de la violencia. Por eso es que nuestro modelo bolivariano está reñido con el odio. Es un proyecto basado en el amor. Y un proyecto basado en el amor entre los seres humanos. Y ciertamente esta es una ley que es para todos y para todas, para evitar que ocurra una confrontación, que ocurra una guerra civil, un conflicto interno producto del odio y de la intolerancia. Pero no es menos cierto que ha sido un sector político en Venezuela, desde la oposición, desde la derecha venezolana, lo señalamos, cuando fueron gobiernos ejercieron terrorismo de Estado y desde la oposición ejecutan también crímenes de odio. Entonces no es menos cierto que el odio y la intolerancia ha sido promovido por los sectores de la derecha venezolana como un instrumento para agredir masivamente al pueblo de Venezuela. Y por eso la necesidad de detenerlo con esta ley. Pero es una ley para todos los venezolanos y para todas las venezolanas, para que nadie sea víctima de un crimen de odio o de intolerancia, sin distinción alguna. Aunque lamentándolo mucho, las víctimas vienen del pueblo humilde de Venezuela, vienen de un sector político específico que es los militantes del proyecto bolivariano. Esta es una ley que nos arropa a todos y a todos, porque es una ley para la convivencia pacífica, para la tolerancia y para el encuentro. Quiero dar la palabra al constituyente Earle Herrera. Gracias, señora presidenta, compatriota vicepresidente, colegas constituyentes. Bueno, voy a conversar con ustedes. No voy a dormir porque ya yo pasé esa edad ya. Mire, yo tengo un amigo que tiene un programa en el Canal 8, un programa bochornoso. Se llama Roberto Malaver. Tiene un programa, se llama Los Roberto, ¿no?
Bueno, y a mí me ha tocado con él y con Roberto Hernández dar conferencias y foros en muchos lugares de Venezuela. Y Roberto Malaver tiene una muletilla para empezar, para hacer reír a la gente. Que él dice, cuando va a empezar a hablar, él dice, yo conocí a Earle Herrera cuando no era nadie. Y de ahí arranca. Y la gente parece que le causa gracia que yo en algún momento no era nadie. Y entonces yo lo tomaba de gallo también, ¿no? Pero un día me puse a preguntarme, ¿cómo era yo cuando no era nadie? ¿Cómo es no ser nadie? Traté de entenderlo. Entonces, claro, Roberto se colocaba en el papel de un buen burgués y los burgueses ven a los demás como lo que son, es decir, nadie. Y empecé a entenderme en esa dimensión de nadie. Y empecé a comprender allí esto que estamos discutiendo, Presidenta, del odio, desde las palabras y desde el lenguaje, donde empieza la cosa, ¿no? En el verbo. Y lo digo porque en estos días, pues yo no voy a contarles a ustedes las vicisitudes que ha tenido uno a lo largo de todos estos años, con agresiones, cacerolazos, inhibiciones como la que contaba Roque Valero hace poco, pues de cosas que uno se abstiene de hacer, de acompañar a sus hijos, porque va a ser víctima de odio y entonces ellos van a estar allí. Y entonces uno tiene que irse reprimiendo, puede ser la palabra. Y además de ese odio, por estos días me tocó a mí proponer recortar las elecciones, adelantarlas. Y entonces el odio se multiplicó. Ahora me odian más. Cuando una gente que tiene como varios años pidiendo elecciones, y yo lo que dije, bueno, con esto me voy a congraciar con la derecha, ¿qué va? Pues todo lo contrario. No. Porque la razón de que ellos se hayan molestado no es solamente política, que de repente tienen que apurarse, que hacer primarias, van a hacer una el 10 por culpa mía. No tuvieron tiempo de planificarla, de hacer los cuadres, pero además de eso, como las elecciones iban a ser en diciembre, esos señores en agosto tenían hoteles ya contratados, tenían ya los pasajes de avión y todo eso han tenido pues que devolverlo, que congelarlo, los otros perdieron su dinero y eso hace que mi pobre mamá cada rato suene más, pues, por culpa de esa vaina. Entonces, esta gente, por supuesto, yo creo que el mayor antídoto del odio, como lo dijo mi compañera aquí Gladys, es el amor. Si uno tiene capacidad para amar. Yo decía, bueno, ¿por qué Roberto dice que yo no soy nadie? ¿Por qué no le dice eso a Mario Silva? Por ejemplo, a Néstor Francia. Sino que la cuestión era como una fijación, porque yo como soy el prototipo del nadie. Y eso por lo menos le daba el rating. Pero de todas maneras, todo ese odio que se desató con recortar las elecciones tiene una compensación. Yo soy un privilegiado. Yo pertenezco aquí a la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso es un privilegio. Pero además, al igual que mi amigo Isaías Rodríguez, mi amigo Hermes Carray y todos los constituyentes que están aquí, nosotros tuvimos en la constituyente del 99, no en la del 47. Ahí no tuvimos, aunque nos hubiera gustado estar al lado de Andrés Eloy Blanco para disfrutar de su humor. Pero, mi camarada Iris Valera, ¿usted sabe lo que es tener el privilegio que 2 veces 2 presidentes se subordinen a usted? Bueno, aquí vinieron los dos, ¿no? Bueno, aquí vino un gigante llamado Hugo Chávez y nos dijo, hagan conmigo lo que les dé la gana. Así mismo dijo.
Y después nosotros no podíamos imaginar que iba a venir el hijo del gigante y dijo, hagan conmigo lo que les dé la gana. De manera que la vida tiene sus compensaciones. Nosotros pertenecemos a una generación, Néstor. No es una generación perdida, aunque tú tienes esa cara. No es la generación de Hemingway, que es una gran generación de escritores. Pero somos una generación que durante toda la vida estuvimos en la oposición. Por lo tanto, durante toda la vida fuimos perseguidos. Cuando ya creíamos que no teníamos esperanza, llegamos al gobierno. Ahora nos persiguen más. Nosotros no podemos ir a este. Nosotros no nos podemos meter en cualquier restaurante. Nosotros tenemos que cuidarnos cuando estamos en un aeropuerto, de cualquier parte nos van a agredir. No podemos ir a automercado. Nos persiguen más como gobierno que cuando éramos oposición. Bueno, cuando éramos oposición nos mataban. Mataban a nuestros compatriotas y a nuestros compañeros. Yo tengo aquí unas palabras que anoté, porque me tocó estar en mi pueblo este año 2 veces, por 2 hechos que quizás esos 2 hechos que están separados por apenas unas calles en el Tigre expresan toda una época. Primero, en el mes de febrero, nosotros inauguramos una sala de lectura en la Universidad José Antonio Anzoátegui con el nombre de Noel Rodríguez. Noel Rodríguez fue un compañero de nuestra generación, estudiante de la UCB cuando éramos estudiantes, bueno, y fue detenido, fue delatado y desapareció. Y su mamá, Zenaida, lo buscó durante 40 años, en los teatros de operaciones, en los campos de la concentración, en Najegártula. Ella se fue poniendo flaquita, lo buscaron sus hermanos, lo buscaron sus padres. Y aquí está mi amiga Marely Pérez Marcano. La lucha, la tenacidad de esa madre hizo que 40 años después la revolución bolivariana le dijera a su mamá que están los restos de Noel Rodríguez. Y se los entregó. ...40 años después, el osario le fue entregado a Zenaida, a su mamá. Y después tuvimos en otro acto, en este salón se le hizo la entrega, estaba aquí el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y aquí estuvo Nicolás Maduro, estuvo Cilia, cuando llegaron los restos de Noel Rodríguez. Y luego, después de ese acto en febrero, hace poco tuvimos otra vez en el Tigre, en una calle llamada la calle Guevara Roja. En esa calle creció un poeta. Las calles donde crecen los poetas se ponen bonitas, pero el odio las pone feas. Y a la mamá de ese poeta, las guarimbas fueron a quemarle la casa y a quemarla allá adentro. El poeta se llama Tarek William Saá, hoy fiscal general de la República. Tarek, durante toda su vida, desde que estudiaba en el liceo, él abrazó la causa de los derechos humanos en la universidad, toda su vida. Y cuando estuvo en la Constituyente del 99, fue el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos y el redactor del título de los derechos humanos de la Constitución bolivariana. Y vimos que unas huestes fueron allá a quemarle la casa con su familia adentro. Todavía no era fiscal, era el defensor del pueblo. Muchos de los que estuvieron allí ahora son candidatos. Este es el único país donde los luchadores pueden después ser alcaldes o gobernadores. O sea, no hay... Por eso esta ley. A ver si yo, con el antecedente de linchamiento, de ejecución, de quemar personas vivas, puedo después presentarme
para un cargo de elección popular. Eso es uno de los puntos que vamos a tener en cuenta en esta ley. Y eso ocurrió allí en la calle Guevara Roja del Tigre, muy cerca de donde estuvo el sindicato petrolero, un sindicato histórico, donde se dieron grandes luchas en lo que fue oficina número 1, pero donde esas luchas nunca se quemaba la gente. Eran luchas de gallardía, de combate, de una izquierda revolucionaria, que arriesgaba su vida pero no linchaba. Y hay algo curioso o un dato interesante. Si ustedes ven las turbas, vamos a utilizar una expresión de ellos, porque cuando tú vas a linchar eres una turba. Tú no estás pensando individualmente. Son turbas con estudios de 4º nivel. Son cultos, tienen posgrado y a veces tienen postdoctorado y llaman a quemar a esa gente. Y allí entra lo que decía María Alejandra de los medios de comunicación. En estos días han aparecido unos editoriales en la gran prensa venezolana. No voy a hablar de las redes sociales, porque para mí eso es una tierra de nadie, de anónimos, pero hay grandes periódicos, grandes canales de televisión y emisoras de radio donde te lanzan permanentemente el mensaje de odio. El llamado escrache, el asedio a la gente, es atizado por esos medios de comunicación. Hace poco, cuando agredieron a la rectora Socorro Hernández, el director adjunto del Nacional escribió para banalizarlo y tituló "Los apremios de Socorro". Ella lo que pasó fue un apremio en una carnicería. Y dice, ella no debe olvidar que ella es una de las responsables de la situación que vive el país, del fraude constituyente. O sea, usted está bien linchada. Eso está escrito por el director adjunto del diario El Nacional. En ese mismo diario, pues uno de sus columnistas estrellas escribió hace algún tiempo, dijo: cuando se acabe el chavismo, a Teresa Carreño hay que echarle insecticida cuando se vayan. Entonces, todas estas expresiones que vienen con el calificativo, con la negación de la gente, tienen que ver con el lenguaje. Y allí en la constituyente, en la Constitución, nosotros tuvimos cuidado hasta el lenguaje, pero es que el lenguaje, el decir, sigue provocando la aprehensión y el temor de esas clases sociales, porque el lenguaje tiene un profundo contenido de clase. Y, por supuesto, cuando todo eso que te decían Chusma, lo que decía aquí la camarada, que buscan estigmatizar a un sector político para de allí pasar a la agresión. Nosotros lo vimos en esa Constitución, no solo cuando discutíamos los derechos de los pueblos indígenas, en una comisión donde Noleto Caterra, aunque yo no pertenezco a su etnia, me metió. Y yo participé allí con ustedes, hermanos de los pueblos indígenas. Bueno, y tuve que meterme también cuando se discutía a propuesta del comandante Chávez, que se declaró feminista. Yo no sé qué le dio y dijo: yo soy el primer feminista del país. Quisimos rescatarlo, pero no pudimos. En esta asamblea que se reúne aquí al lado, eso todavía lo discuten. Ellos dicen que ellos tienen que cambiar esa Constitución para quitar esas locuras de él y ella, caballeros y damas, ciudadanos y ciudadanas, políticos y políticas, el masculino, porque eso va contra la economía, todas esas cosas. Y trajeron a unos señores de la academia, de la lengua, y les dieron unas exposiciones. Y se burlaron de ese lenguaje. Entonces, bueno, yo hablé ese día ahí, yo todavía me toleraban allá al lado. Y entonces yo tuve que defender, aquí no necesita defensa, pero como está muerto, que es el presidente de la Comisión de Estilo, que se burlaron del presidente de la Comisión de Estilo, el profesor Vinicio Romero, quizás uno de los hombres más versados en el tema bolivariano, en Simón Bolívar. Tanto es así que cuando uno agarra la novela de Gabriel García Márquez, en los agradecimientos dice: a Vinicio Romero por el asesoramiento que me dio. García Márquez vino a Venezuela y dijo: ¿quién es el que más sabe aquí de Simón Bolívar?
Le dijeron a aquel señor que está allá. Y le dijo, mire, yo tengo esta novela. Léala para ver si no pongo a Bolívar a hacer cosas indebidas. Y entonces la leyó y le dijo, sí. Usted pone a Bolívar a comer mango y el mango no había llegado a América todavía. Usted no puede poner a Simón Bolívar a comer mango en ese tiempo. Y les hizo varias correcciones por el estilo. Eso fue lo del mango. Hubo otras, pero no lo voy a decir aquí. Bueno. Entonces les digo, si en nosotros peleando, yo tuve que pelear por las mujeres. Pero bueno, uno no es perfecto. Entonces fíjense ustedes, tuve que decirle, en la Real Academia, ese viejito que trajeron allí, le dije, bueno, pero es que en la Real Academia de la Lengua Española, aquella que tienen ustedes allá, en su madre patria, tiene más de 3 siglos esa Real Academia. Por ahí han pasado más de 1000 hombres, como académicos, de número, y alrededor de unas 7, 8 mujeres, en 3 siglos. Y es igualito que aquí. La de aquí fue fundada por Guzmán Blanco. Guzmán Blanco fundó la Academia de la Lengua aquí en Venezuela, y como sabía mandar, me dijo, si yo la fundé, yo tengo que ser el primer director de esta academia. Y se nombró director, pues. Y entonces allí apenas han pasado unas 7 mujeres y todos los demás han sido hombres. Por eso entonces cuando se estaba discutiendo esos artículos que tenían que ver con el género, y vinieron aquí todos los movimientos feministas, pero además no es que solo eran movimientos feministas, eran profesoras de castellano, filólogas, mujeres muy bien preparadas, a discutir con los viejitos de la Academia de la Lengua. Y uno allí pues en palco, en ringside, disfrutando de aquel debate. Entonces ellas agarraban el diccionario de la lengua. Por ejemplo, decía, hombre público, funcionario del Estado. Mujer pública, meretriz. Ese es el diccionario de la lengua. Entonces decía, entonces ustedes siguen buscando allí las definiciones. Dice, alcalde, burgomaestre de la ciudad. Alcaldesa, la mujer del alcalde. Ese es el lenguaje del diccionario. Eso fue lo que corrigió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue lo que corregimos. La discriminación de la mitad de un país por la palabra, desde los orígenes, desde que se empieza a hablar. Empiezan con la discriminación. Y la lucidez de Hugo Chávez de traer aquel folleto, Herman, ideas fundamentales para una constitución bolivariana, nos dio a nosotros pie para ese debate. Esa es una constitución para el amor, para la igualdad, para la equidad. Y eso es lo que nos nutre a nosotros los chavistas. Eso es lo que nos alimenta. Cuando mi compañera María Alejandra decía que el odio no empezó, porque ellos dicen que Chávez empezó la división, ella habla de la lucha de clase. Mire, hubo un venezolano llamado Orlando Araujo, un gran economista y un gran poeta y un gran narrador, un señor extraordinario, de una vida extraordinaria además, que cuando todo el mundo nunca militó sino en la izquierda, pero que cuando todo el mundo empezó a salirse del Partido Comunista, le mandó una carta a Jesús Faría y le dijo, métame a mí allí. Todo el mundo, ya el muro se había caído y todo. Y después agarró una cantimplora y se fue para Nicaragua. Y se incorporó a la guerra de los sandinistas contra la Contra. Ahí se incorporó. Lo único que le pidió al comandante Tomás Borges, que no desperdiciara a la cantimplora echándole agua, que le echara miche nicaragüense ahí. Bueno, Orlando Araujo escribió un libro, compatriota, llamado Venezuela Violenta. Cómo la violencia, ese libro que deberíamos reeditarlo, cómo la violencia está aquí desde que llegó Cristóbal Colón. Y él se viene entonces por todo lo que fue esa conquista cruenta y sangrienta. La guerra de independencia, quizás en pocos países fue tan devastadora y tan asoladora. Una guerra
como toda esa década que estuvimos en la guerra de independencia y salimos de ese, inmediatamente nos fajamos en la guerra federal. Y después de la guerra federal vino un parpadeo allí a finales de siglo, que vino Castro y Gómez a terminar con el caudillismo, para quedarse ellos como los únicos caudillos. Y como decía Mariano Picón Sala, Venezuela entró al siglo XX, en 1935, cuando murió Gómez, lo demás fue oscuridad. Después tumban a Medina Angarita, así es que resolvíamos los problemas. Y quienes tumbaron a Medina Angarita después se tumbaron entre ellos mismos. Pérez Jiménez tumbó a Rómulo Gallego y se montó allí, y después volvieron el pueblo y tumbó a Pérez Jiménez. Y vino la democracia representativa. Vino con un eslogan: disparen primero y averigüen después. Fueron 40 años de represión y de muerte. Hay un informe que hicimos, una comisión que se llama Informe contra el Olvido. Más de 10.000 muertos y desaparecidos, que empezaron con el llamado presidente bueno, que fue Raúl Leoni, y que inició la figura de los desaparecidos con Alberto Lovera. Y después hay toda esa larga historia donde nuestra compañera presidente pues tiene muy dolorosos recuerdos de todo lo que fue esa década de la llamada democracia representativa. Y yo, para abreviar, no les voy a hablar de ese odio expresado no solo en el asesinato, en la tortura, sino en la persecución de periodistas, en el cierre de medios de comunicación, en la persecución del arte, de la poesía. Por eso se habló, el mismo Orlando Araujo escribió un libro titulado En Letra Roja, sobre toda esa época, que se llamó la década de violenta. Y la década violenta que siguió por 2 décadas más, y vinieron los años 80, compañeros, llamada la década perdida para América Latina. ¿Y en qué desembocaron? En el Caracazo, el pueblo que bajó. En ese libro, Venezuela Violenta, termina de escribirlo Orlando Araujo en el año 69. Y él dice: si la situación de mi país sigue como está, los cerros de Caracas, los barrios de Valencia, de Barquisimeto, bajarán a tomar la justicia por sus manos. 20 años después ocurrió eso. En la Venezuela violenta de la que hablaba Orlando Araujo, pero en esa Venezuela violenta donde hubo esos enfrentamientos, si lo hubo no fue lo que marcaba esta violencia que vivo en los últimos tiempos. Esta violencia del linchamiento, de la cobardía, esta violencia de agredir personas cuando van con niños, esto de asediar cuando te ven solo, cuando te ven acompañado no te asedian, cuando ven una mujer sola, de asediar, de agredir por el color de la piel, y donde los medios, tiene razón María Alejandra, han tenido una responsabilidad de realmente incrementar ese odio, incrementar esa agresividad en el venezolano que no estaba en nosotros. Yo quiero concluir con 2 anécdotas. Y las voy a decir por lo siguiente, porque vamos a buscar una rendija por donde se cuele la tolerancia, por donde se cuele el amor, como decía John Lennon. Vamos a ver si le damos un chance a la paz. Yo estaba aquí en la asamblea esta, que ellos dicen que no, uno dice que están disueltos y otro dicen que no están disueltos. Ellos se disolvieron solos. Y un día uno de los más radicales de ellos me agarró por un brazo y me dijo: oye, Arle, hágame el favor, que te voy a presentar una gente. Estaba en aquel pasillo y al final aquí habían 5 mujeres hacia donde él me llevaba. Y yo me puse, pues, me dice, mosca, alerta. Y yo pensé que se iban a burlar de mí. Como las vi riéndose, y uno cuando ve un escualio sabe que es un escualio. Y ellos cuando ven un chavito, a veces quizás uno se equivoca a veces. ¿Entiendes? Pero yo cuando la vi, pues me acerqué. Cuando yo me acerco, la señora, entre todas las que están allí, había una señora de 60 y pico de años. Ella fue la que se me guindó y me abrazó. Y me dijo en el oído: Chávez vive. Que yo me sacó de lugar, pues.
me descontroló todo el argumento que tenía yo. Y entonces el tipo me dijo, directivo de la asamblea de los más radicales, me dijo, ella es mi suegra. Y las demás se reían, que son iguales, las señores chavistas, dijo que no se perdía el kiosco, verá. Dijo que incluso llegaba a ver hasta la hojilla. Bueno. Entonces, yo le dije a la señora, le dije, señora, ¿y cómo usted se cala este? Y me dijo, yo no me lo calo, se lo cala mi novia. Se lo cala su novia, mi hija es la que se lo cala. Bueno. Después, en esa misma asamblea, está de diputado el papá de Alejandra Benítez, quien fue ministra del Deporte y está ahorita de número 1 en el ranking panamericano en sable. Es que los chavistas son buenos. Bueno. Entonces el tipo interviene mucho ahí, es muy radical, pero de derecha a derecha el tipo. Señor, él. Y entonces, nosotros, un grupo de chavistas, lo llamamos. Oye, vale, pero ven acá. Alejandra es tu hija, ¿por qué tú la niegas? Y dijo, yo la niego. Entonces se metió la mano en el bolsillo y sacó un periódico que tenía doblado. Y entonces dice, ella es la que me niega a mí, ve. Y entonces ella decía, Alejandra Benítez, Chávez es mi papá. Bueno, el tipo anda con ese recorte aquí como un salvoconducto, porque ella dice que ella es hija de Chávez, pues te das cuenta que es ella la que me niega. Bueno, entonces, y lo último que quería contarles, porque por esa vía podemos conseguir cómo colárnosles al odio. Cuando murió el comandante Chávez, los diputados, pues teníamos que estar allá, ir a la sesión. Y el pueblo es el pueblo. Dijeron, Darío Vivas dijo que todos vinieran aquí a las 6 de la mañana. Ahí estaban unos autobuses y de ahí íbamos a la capilla ardiente de nuestro querido comandante. Yo llegué un poco tarde. No me regañó Darío porque ya se había ido. Como yo llegué tarde, entonces, oye, ¿en qué me voy yo ahora para allá? ¿Y cómo entro? En eso venía un señor también en una camioneta, esas camionetas Picó, llena de agua mineral. Y me dijo, profe, si usted va para Fuerte Tiuna, yo lo llevo. Entonces yo me monté ahí, pues, con mi asistente. Cuando el autobús va pasando por aquellas colas enormes de gente que querían entrar a ver al comandante, preguntaron quiénes iban allí. Y le dijeron, ahí van los diputados de la Asamblea Nacional, que se bajen porque ellos son pueblo, que hagan la cola también. Y los bajaron. Cuando venía yo, ¿para dónde van ustedes? A llevar el agua, pasen. No es nada, ¿eh? Pero además, todavía estaba por ocurrir algo que realmente ha ocurrido en otros momentos de la historia de nuestro país. Yo entro y el chofer me dice, yo entro contigo, yo le doy la cola, yo quiero entrar a la capilla ardiente. A mí no me van a entrar. Entonces yo voy, unos militares que tienen una puerta cerrada allí, me dicen que ya eso está cerrado, que la misa va a empezar, que no puedo entrar. Trato de hablar con el tipo y el tipo no le para a que yo soy diputado. Es algo así como el carnet que dieron, no acredita autoridad. No hay manera de que yo pueda entrar. En ese momento viene Iris Valera, ella nunca se dio cuenta de esto, se lo voy a contar ahora. Viene Iris Valera y se le acerca al oficial, ella no me ve a mí, y el oficial le dice, ministra, entre por aquella puerta como a 30 metros. Cuando le dice así, yo me pego detrás de Iris Valera, y el chofer se pega detrás de mí. Cuando vamos caminando, hay un tipo que viene al lado mío, con unos lentes oscuros, y me hizo así. ¿Tú no me conoces? Yo no sabía quién era el tipo. El tipo era Pedro Pablo Fernández, que era diputado. Yo cuando lo veo le digo, uy, ¿qué haces tú aquí, mano? Si esta gente se da cuenta, el hijo del tigre de Eduardo Fernández, se da cuenta que usted está aquí, lo van a linchar, hermano. Este es un momento muy doloroso, me dijo.
Este es un momento histórico, dijo. Ese que está ahí no es de nadie, es de la historia. Yo quiero estar en este momento histórico, dijo. Bueno. Y me dijo, y voy a entrar contigo. El tipo entró conmigo, entró Iris y todos entramos. Cuando el oficial quiso parar, ya estábamos adentro. Ahí entró, los chavistas que estaban allí lo recibieron. Él se metió en la cola para dar la vuelta y rendirle honores al comandante, como lo hicimos todos. Y después Andrés Izarra, que era ministro, le dijo, vamos a sacarte por aquí. Lo montaron en una moto, llévelo a una oficina. Así son los chavistas. Así somos los chavistas. Hay unos opositores que pidieron quemar a Carlota, que pidieron quemar gente viva y que ahora piden el voto de este pueblo, y veremos si las leyes de este pueblo le permiten jugar ese doble papel. Muchas gracias por su paciencia.